Dale. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la cuestión geopolítica en torno a, o mejor dicho, en vistas a lo que está ocurriendo con respecto a tanto en el plano doméstico como en el plano internacional, y de las decisiones que está tomando Argentina y fundamentalmente este gobierno con respecto a, en parte, nuestros recursos naturales, en otra parte, lo que corresponde a nuestra autodeterminación y la cuestión geopolítica en torno a el mar, las islas, nuestros recursos y demás. El título de hoy, bueno, como ya saben, este seminario se llama Proyecto Nacional versus Saqueo Libertario, teniendo en cuenta los 50 años del modelo argentino de Perón. Eh, y justamente anteponiendo esta idea de modelo y de proyecto que va más allá de los miramientos solo de una cuestión o de un partido político, sino más bien de esos intereses que, como todos estamos acá el día de hoy, nos atañen para lo que pretendemos para este país, ¿no? Hoy se encuentran con nosotros Guillermo Carmona y Anabela Buzo, que van a hablar sobre las implicancias geopolíticas del experimento libertario, justamente. Eh, Guillermo es militante peronista, abogado, exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Anabela Buzo es, bueno, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, también profesora de política internacional y política internacional latinoamericana, así como investigadora independiente del CONICET. Y bueno, les comento un poco cómo va a ser la dinámica del día de hoy, justamente teniendo en cuenta que es virtual y para aprovechar lo más que podamos el tiempo y la atención también de quienes están aquí con nosotros. La idea era que entre Anabela y Guillermo, en base a una serie de tópicos que ya estuvo charlando Santiago en relación a la cuestión geopolítica, sostengan una charla, obviamente cada uno desde sus especializaciones y desde sus eh, puntos fuertes, ¿no? Pero la dinámica que vamos a sostener va a ser más de tipo charla y de tipo, como decía hasta hace un rato, que favorezca el flujo de información que ambos poseen. Les pido que por favor, antes de que continuemos, les pido que por favor que cualquier pregunta, consulta, duda que tengan para justamente no intervenir, que lo dejen en el chat o que lo guarden para el final de la charla, entonces podamos aprovechar mejor todo este tiempo que tengamos acá. Santiago, vos, no sé cómo habían coordinado, si vos le tenías que ir dando los tópicos eso, Ludmila o Santiago, o para darle dinamismo, digamos, a esto, ¿no? No sé, bueno, si quieren comenzar hablando un poquito de cómo en primera parte esta política exterior que está llevando este gobierno con respecto a los intereses nuestros en Malvinas, cómo ven el vínculo que queremos entablar con respecto a Inglaterra, con la OTAN, que esto es una temática que se está introduciendo de a poco en los medios de comunicación, no sé, para arrancar por allí y después iremos abordando otros tópicos, si les parece. Bueno, perfecto. Arrancamos, Anabela. Yo si les parece, si no tenés problema, arranco yo, Anabela. ¿Te parece? Dale con el tema de Malvinas, que sos el experto. Bueno, al pelo, al pelo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación antes que nada. Eh,
Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este encuentro y bueno, me parece muy importante que el Partido Justicialista, en este caso ustedes que son santafesinos, rosarinos, aborde un proceso de actualización política y de formación política. Me parece que las dos cosas son muy importantes para nosotros como militantes. Y en ese contexto es que les agradezco muchísimo la oportunidad y también es un gusto para mí compartir con Anabela este ámbito. Creo, miren, a mí me gusta, sobre todo en charlas, lo hago también en charlas por ahí que con personas que no son compañeros, pero me gusta arrancar con una frase de Perón que le da una dimensión, me parece muy importante a nuestro abordaje de la política internacional. Y en esto, voy a apagar un segundito la cámara, pero sigo hablando. En esto, los invito a arrancar por este lugar, con esta frase de Perón que me parece que es muy representativa. En el año 68, en la Hora de los Pueblos, Perón decía: hoy todo es política internacional, que juega dentro o fuera de los países, influenciando la vida de las naciones y de los pueblos en forma decisiva. Se las leo de nuevo porque estaría bueno mostrarla de manera impresa para asimilarla mejor, pero dice: hoy todo es política internacional. Esa política internacional juega dentro o fuera de los países, influenciando la vida de las naciones y de los pueblos en forma decisiva. ¿Y por qué arranco por aquí? Porque a mí me preocupa mucho que por ahí tengamos una mirada disociada de la política exterior y de la política doméstica, de la política interna argentina, en virtud de que esa disociación nos lleva por ahí a no darle la suficiente atención a la política internacional. Si no les molesta, les pido que silencien los micrófonos porque si no se hace difícil. Entonces, la disociación de política internacional y política nacional, primero no se ajusta a la realidad, hay una fluidez, hay una interpenetración entre la política internacional y nacional, entre la política nacional e internacional, que es mucho más fuerte y evidente de lo que muchas veces la ciudadanía capta. Nosotros como militantes políticos tenemos que asumir esto que se popularizó. Yo la verdad la frase sí no la encontré en ningún lugar. Pero esto que se popularizó, si alguien la encuentra escrita así, se las encargo, pero esto que decimos, que Perón decía, que es que la verdadera política es la política internacional. Escrita así no la encontró en ningún lugar, pero hace referencia a esta interpenetración, a esta interrelación que hay entre la política doméstica y la política internacional. Y a mí me preocupa, en este momento, principalmente el hecho de que lo que está pasando en la política exterior está quedando para el margen residual del debate político nacional en la mayoría, no solamente de los medios de comunicación o en el diálogo entre los ciudadanos. Me preocupa mucho que se dé así en los ámbitos institucionales de debate público como son el Congreso Nacional, las legislaturas. Hay algunos legisladores, poquitos, acá, si no me equivoco, está uno de ellos, poquitos que toman esto que está pasando en la política exterior argentina y hacen ruido con este tema en el Congreso. Me parece que en todos los ámbitos deliberativos hay que poner mucho más presente la política exterior, porque lo que está pasando es muy grave en primer lugar, y en segundo lugar, lo que está pasando en la política exterior tiene una estrechísima relación con lo que está pasando en la política externa. Lo voy a decir, podría profundizarlo con otras aristas, pero sobre todo
tengamos en cuenta que este proyecto político, económico y social que está llevando adelante la ultraderecha en la Argentina es un proyecto sostenido desde afuera, política, económica y militarmente. Recalco esto último militar porque es una situación bastante novedosa en la política argentina. Cuando tuvimos la etapa de las relaciones carnales durante el menemismo, el gobierno le ofrecía a Estados Unidos mandar buques al Golfo Pérsico, etc. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que vienen los buques. Hay una tendencia a abrir un involucramiento de fuerzas armadas de otros países, especialmente de Estados Unidos, en el territorio nacional argentino. Es un síntoma de esto que les decía desde lo militar. Pero también el proyecto económico y social, este proyecto de concentración de la riqueza en unas pocas manos, de extranjerización del manejo de la economía, de aceptación acrítica de todo lo que viene desde los organismos internacionales, de los organismos multilaterales de crédito, del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos occidentales o aliados de los occidentales, manda en la Argentina. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso creo que hay que integrar más desde la política, en el debate público, desde la política, estas dos facetas, ¿no? La de la política exterior y la política interior y lo que recíprocamente representa. También quiero decir que lo que está pasando con la política exterior en buena medida pasa por condiciones domésticas que lo permiten. Es decir, sectores que acompañan estas políticas de alineamiento automático, sectores que no los sensibiliza que la Argentina termine siendo un apéndice, un objeto de la política internacional de otros estados y no un sujeto de la política internacional, un protagonista desde su autonomía, desde su carácter de Estado soberano. Bueno, esto como para contextualizar. Ahora voy un poquito más, quizás a lo que hay expectativas de que yo pueda compartir con ustedes. Lo voy a dividir en tres aspectos que me parece que hoy son muy importantes de considerar. Si tenemos que hacer un esfuerzo por sintetizar lo que está pasando en la política exterior argentina, a partir de que asumió Milei, yo lo sintetizo en tres aspectos. Seguramente se pueden abordar las cosas desde otros ángulos, priorizando otras aristas, pero que me parece, hay tres aspectos que creo que son en este momento centrales. El primer aspecto tiene que ver con el alineamiento automático que abiertamente, sin ningún tipo de prurito y sin ningún tipo de eufemismo, el presidente, la canciller, figuras muy importantes del gobierno han declarado respecto a Estados Unidos, de Israel y dice, agrega Milei, y de las democracias del mundo libre. Quiero decirles que si nos atenemos a los hechos, esto no es algo que no esté sostenido por la práctica que está llevando adelante el gobierno, en primera fila de esas democracias del mundo libre o potencias del mundo libre, aparece Gran Bretaña. Es decir, yo les diría que el orden, incluso por relevancia como potencias mundiales, es un alineamiento automático con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Israel y con las potencias que son aliadas fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Y por qué pongo primero a Gran Bretaña? Lo pongo primero, en una primera consideración. Gran Bretaña es una potencia política, económica y militar, es miembro del Consejo de Seguridad, por supuesto no es la Gran Bretaña del siglo XIX o de la primera parte del siglo XX, pero sí es una potencia. Es la principal aliada
principal aliada de Estados Unidos. Tiene una alianza que pasa por el lado político. Si ustedes se ponen a ver los posicionamientos, siempre están muy coordinados entre Estados Unidos y Gran Bretaña, los posicionamientos internacionales. Es una alianza que involucra aspectos económicos. Tengan en cuenta que en buena medida el Brexit lo llevaron adelante los británicos, al menos con la expectativa de que lo que perdieran en la relación con Europa lo podían compensar de algún modo con su alianza con Estados Unidos. Era sacarse de algún modo a Europa de encima y declarar aún más abiertamente su interacción, su interrelación con Estados Unidos. Y en tercer lugar, son socios principales en la OTAN. Entonces, yo enseguida les voy a dar una serie de indicadores de que este alineamiento automático de Milei es también un alineamiento automático con Gran Bretaña. Es muy importante tenerlo en cuenta esto. Es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo que quiero señalar, lo primero sería entonces alineamiento automático con Estados Unidos y sus aliados. Lo segundo, apuesta por la desintegración regional. Me parece que es la segunda característica muy presente en el actual gobierno. No voy a abundar en ejemplos, pero acordémonos de los ataques de Milei a Lula, a AMLO, a Petro, los ataques, el ataque de Milei, primero, quizás un poco más suave, hacia Boric, pero después muy agresivo de parte de Bullrich hacia Bolivia y hacia Chile, involucrándolos en supuestas, después tuvieron que recular de esto como en otras cosas, pero eso ocurrió y es muy evidente que esto tiene que ver con una lógica donde en el mejor de los casos la región no importa. La región no importa. Les digo, para no extenderme, ya con esto que yo les mencioné, ni que hablar de Cuba y Venezuela. Directamente dijeron, no vamos a poner embajador, van a quedar los funcionarios que están. Pero además, el gobierno argentino, el gobierno, cuesta decirlo, ¿no? El gobierno de la ultraderecha argentina es un gobierno que no ha participado con presencias de nivel importante en ninguna de las cumbres regionales que se han producido. En CELAC ya han habido 2 reuniones desde que asumió. Primero estuvo la cumbre de presidentes, luego una reunión extraordinaria por lo que había ocurrido en Ecuador. En ninguna de las 2 reuniones estuvieron, en reuniones donde estuvieron los presidentes de los otros países, en ninguna de esas 2 reuniones estuvo ni el presidente ni la canciller. En una de ellas estuvo el vicecanciller y en la otra ni siquiera se supo porque no difundieron la posición. Por otro lado, ha habido un retiro manifiesto del intento de restablecimiento de la UNASUR. Esto ha sido también muy evidente. Y en Mercosur han habido contactos bilaterales, hubo una participación de la canciller. Allí el interés lo hacen pasar sobre todo por el tema del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, entonces le prestan un poquito más de atención, por ahora. Entonces, todo esto que les comento son algunos de los indicadores de que estamos ante la retomada por parte del actual gobierno de la impronta desintegradora del gobierno de Macri, pero con mucha más virulencia, con mucha más brutalidad y con una expresa posición de ataque ofensivo hacia las autoridades, hacia los gobiernos, y empieza a aparecer un componente. Yo sigo mucho un newsletter que se los recomiendo, lo leo todos los días, es de las pocas cosas que sigo así todos los días, que es un newsletter de Marcelo Falac, periodista de Letra P. Se los recomiendo, se pueden adherir y les va a llegar al correo electrónico.
Marcelo Falac hizo un análisis muy interesante esta semana de cómo empieza a aparecer el factor racista y xenófobo, por ahora no directamente en la figura de Milei, pero sí bueno, la aparición de este personaje, que no me voy a acordar el nombre, que le hicieron Nicolás, no recuerdo cuánto, Márquez, Nicolás Márquez, que esta semana, la semana pasada creo que le hizo Tenenbaum una entrevista y apareció el factor de xenofobia como un elemento constitutivo de la configuración ideológica de esta gente que está en el gobierno. Entonces les dije, alineamiento automático, les dije desintegración regional. El tercer factor, y ya para ir redondeando, es desmalvinización. Desmalvinización. La desmalvinización se manifiesta fundamentalmente. ¿Qué implica la desmalvinización? En sus orígenes, fíjense que los argentinos inventamos un verbo, el verbo desmalvinizar. No es un verbo que existiera antes, le ponemos algo así como hemos hecho en otras épocas a argentinizar. Y el hecho de que hayamos creado un verbo tuvo que ver tiene ese verbo tiene un antónimo, un contrario, no sé si se dice antónimo en el caso de los verbos, pero un contrario que es la malvinización. La malvinización aparece como una reacción frente a los procesos de desmalvinización que inicialmente estaban relacionados con invisibilizar la guerra de Malvinas, pero que con el tiempo fue relacionándose mucho más con la cuestión de la soberanía que con la cuestión de la guerra. Entonces, desmalvinizar implica fundamentalmente quitarle el grado de prioridad que tiene la cuestión Malvinas en la política exterior. Esta es la primera manifestación. Es decir, la desmalvinización implica que algo que está incluso escrito en los lineamientos generales de la Cancillería, está en las instrucciones que se dan a nuestros embajadores, está relacionado íntimamente con lo que hemos asumido como una política de Estado expresada en nuestra Constitución, en la disposición transitoria primera, que lleva a que Malvinas sea una prioridad de la política exterior. ¿Qué es lo que se hace? Le quita ese carácter de prioritario. Esta es la primera manifestación de la desmalvinización. Entonces, Malvinas no aparece en la agenda prioritaria del gobierno, no está en la agenda de los embajadores, y esto se los puedo decir porque sigo en contacto con gente de la diplomacia y me entero, se ha sacado el tema de la agenda que antes tenían nuestros embajadores, nuestros diplomáticos, se ha buscado invisibilizar internacionalmente el tema Malvinas y se ha buscado bajarle el perfil, bajarle abiertamente el perfil. La segunda manifestación de la desmalvinización tiene que ver con el cambio del tenor de la relación con el Reino Unido. Significa sacar la cuestión Malvinas de el carácter de tema central en la relación con el gobierno británico. Este es el segundo aspecto que implica desmalvinización. Entonces, fue el presidente a Davos, aceptó reunirse con alguien de una jerarquía inferior a la de él, con Cameron, el canciller británico, salió de la reunión hasta que el periodista no le preguntó de qué habían, si habían hablado de Malvinas, él no mencionó Malvinas. Ustedes ven cualquier otro presidente, incluso los desmalvinizadores, cuando tenían algún contacto con los británicos, pasó con Macri cuando se reunió en su momento con Theresa May. Lo primero que dicen, planteamos la cuestión Malvinas, reafirmamos la soberanía, le reclamamos retomar las negociaciones. Es el canon que un presidente sigue. Eso está escrito además. No es que el presidente se tiene que acordar del tema. Eso se escribe desde la Cancillería, que es lo que se le sugiere al presidente decir.
Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que se incursionó en una política omisiva eh, en función de la no reacción a abiertas provocaciones que el gobierno británico ha realizado en los últimos tiempos al más alto nivel. La presencia de Cameron en, en Malvinas. Yo en todo caso después le paso a Santiago, ahí tengo algunas cosas escritas al respecto para no ejemplificar, que ustedes lo lean, lo puedan ver, las reiteradas desde diciembre, desde el 10 de diciembre en adelante, las reiteradas omisiones del gobierno argentino en hacer dos cosas que son básicas, que es exigirle a la parte británica cumplir el derecho internacional y reafirmar la soberanía argentina. Dos cosas básicas, elementales, que todo gobierno además tiene que hacer por mandato constitucional. Está escrito en la Constitución. Bueno, yo quiero que ahora relacionemos un poquito, y con esto termino, estas tres características. Hay otras, seguramente, el dogmatismo de la política exterior se ha señalado, me parece muy importante, la extrema ideologización, todo eso es importante, pero estas tres características que yo les marcaba nos pueden llevar a vincular estos tres temas, lo voy a hacer brevísimamente, pero además a ver cómo repercute en nuestra vida cotidiana, cómo repercute en la vida, en la política nacional, en la política interna, en la política doméstica. Fíjense, yo les decía, el alineamiento automático es con Estados Unidos, con Gran Bretaña, y después vienen todos los demás. ¿En qué se ha manifestado esto? Justamente en sacar a Malvinas de la agenda para hacer posible ese alineamiento. El gobierno, ¿por qué digo que está alineado con Gran Bretaña? Quiero ser explícito en esto. Por ahí puede costar identificarlo. El gobierno argentino está haciendo lo que el gobierno británico le ha pedido, le pide a todos los gobiernos. Nuestro gobierno también nos lo pidieron, pero nosotros, por supuesto, que hicimos todo lo contrario. Lo que los británicos explícitamente en los contactos con los funcionarios piden es que saquemos Malvinas del medio en la relación con ellos. Y que le facilitemos las inversiones, los negocios, el litio, la exploración offshore, la participación de empresas británicas, pero sobre todo que dejemos de hacer ruido internacional con la cuestión Malvinas. Porque eso les afecta a la reputación y algunos piensan que eso no tiene valor. Para un país como Gran Bretaña, una potencia como Gran Bretaña, tiene valor. Le jode cuando le están todo el tiempo batiendo el parche con planteos sobre un tema que a ellos los incomoda. Y además tienen un interés estratégico que buscan preservar, que es el mantenimiento de su presencia en el Atlántico Sur, en la Antártida y en todo lo que puedan en la política y la economía de los países de nuestra región. No se olviden que ellos llevan adelante una estrategia que es el Global Britain, que es la Gran Bretaña global, que ha sido la estrategia de los gobiernos conservadores para reposicionar en la búsqueda, no digo que lo estén logrando, pero hacen un gran esfuerzo por reposicionar internacionalmente como un actor de peso a Gran Bretaña. Lo segundo, la cuestión regional. Miren, ahí entre los países que yo les mencioné con los que Milei nos ha peleado, nos ha hecho pelear, hay varios integrantes del Comité de Descolonización. Nicaragua, Cuba, Venezuela, Chile, Bolivia, son todos países integrantes del Comité de Descolonización. Además, son integrantes del Comité de Descolonización Rusia, China. España no integra el Comité de Descolonización, pero España es una aliada natural de la Argentina en la cuestión Malvinas por el tema de Gibraltar. Cuando vamos al Comité de Descolonización, siempre previamente hay alguna coordinación con España. Les menciono esos países del Comité de Descolonización porque son los países con los que Milei nos ha peleado, nos ha hecho pelear.
Son los países a los que los diplomáticos argentinos ahora le tienen que ir a pedir que apoyen el consenso por la cuestión Malvinas en el Comité de Descolonización en la sesión que se hace todos los años en junio. ¿Mm? Esa es la realidad que tenemos. Entonces, el proceso de desintegración regional impacta también sobre la cuestión Malvinas de una manera directísima, directísima. Esa apuesta por romper con los vecinos, con los hermanos, es gravísimo. Y por último, es muy importante que tengamos en cuenta que estos tres factores están muy vinculados con el trípode estratégico que es Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Fíjense que ya en Chile se han empezado a manifestar preocupaciones por los movimientos del gobierno argentino en su alineamiento con Estados Unidos y las consecuencias militares. La preocupación de algunos quizás desmesurada, pero preocupación al fin porque se rompan los equilibrios en materia de defensa entre nuestros países. Empiezan a aparecer otros ruidos y esos ruidos se manifiestan sobre todo en el área austral de la Argentina. Se van a manifestar de manera creciente en la Antártida, se van a manifestar en el paso bioceánico, sobre todo por el Estrecho de Magallanes y demás. Entonces, hay consecuencias. Yo creo, con esto termino, creo que el gran problema que tenemos, el gran riesgo ante el que nos encontramos es de que la Argentina, en la conjunción de estas políticas, tenga dos grandes costos, entre otros. Uno, muy directamente relacionado con las cuestiones de soberanía, y allí pongo Malvinas, pongo los temas de defensa, los temas de seguridad, en donde aparecen potencias con intereses cruzados con la Argentina, en algún punto cruzados con la Argentina, inmiscuyéndose en cuestiones soberanas, en la hidrovía, en Ushuaia, en el mar argentino, etc. La segunda preocupación es que la Argentina entre en un proceso de aislamiento con una buena parte del mundo, gran parte del mundo. Ya estamos con relaciones complicadas con la mayoría de los países sudamericanos y con inclusive latinoamericanos. La Argentina complicó su relación con China, con Rusia. La Argentina de Milei ha complicado la relación con los BRICS, e incluso hasta con España, la madre patria. Realmente es muy grave lo que está pasando. Y creo que hay que empezar a señalar esto de que la política ultraderechista de Milei lleva al aislamiento. Yo he venido, la verdad que, lo voy a decir francamente, con alguna dificultad para escucharla a Cristina Fernández de Kirchner, porque hay cosas en las que yo no, actitudes sobre todo que no me han gustado, reconociendo que tiene un enorme peso en nuestro movimiento y demás. Pero he valorado últimamente un concepto que ella planteó. Creo que aquí, más que anarcocapitalismo, tenemos anarcocolonialismo. Y esto me parece que es una buena síntesis de todo esto que he comentado. Muchísimas gracias. Buenísimo, Guillermo. La verdad que muy claro, la verdad, todo lo que dijiste. Bueno, Anabela, no sé si ahora querés acotar algo más a lo que planteó Guillermo, y si no, también de paso hablar un poquito más que nada del tópico de la relación con Estados Unidos, cómo impacta esto con China, y también si podés hablar algo con respecto a la OTAN. Por otro, quiero decir también que, bueno, acá también está presente Ledo Toñoli. Estaría bueno que después de las dos posiciones, si quiere tomar la palabra, con gusto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. También un agradecimiento a Guillermo por aceptar compartir esta exposición conmigo. Lo primero que quiero hacer es decir que tengo una coincidencia total con el diagnóstico. Es más, acá estoy anotando algunas cosas que iba tachando porque ya fueron dichas. Así que primero voy a hacer algunos comentarios muy breves como para complementar o subrayar aún más todo lo que destacó Guillermo y después lo que me pide Santiago. Eh,
la caracterización subrayaba Guillermo sobre la idea del general Perón en torno a que todo es política internacional, dicho hace tantas décadas, es de extrema relevancia porque la disciplina en la que yo trabajo, que es las relaciones internacionales, que tiene mucha influencia estadounidense, tomó, no digo el concepto de Perón, pero sí la idea y habla de que toda política exterior es interméstica, un término medio inglés, medio mezclado, pero que significa eso, que es una interrelación permanente entre la política exterior, el mundo y lo que pasa internamente, que no es algo que uno tenga que aislar para el análisis, digamos, ¿no? Que lo pueda separar sin pensar lo que está pasando adentro. Así que efectivamente esa es la mirada que tenemos que hacer, una mirada de conjunto para poder entender cómo se articulan esas condicionalidades tanto internacionales como internas. El segundo comentario que quería subrayar se vincula con alguna perspectiva que subyace en este movimiento de derechas extremas que cruza a todo Occidente y que tiene algunas características en comunes, pero también varias diferencias entre ellas. Es un movimiento bastante heterogéneo. Pero una de las características que suele aparecer bastante en el discurso de quienes representan a esta derecha es la referencia a un tiempo pasado que fue mejor. ¿Ah? El problema que tenemos nosotros con Milei es que el tiempo pasado que el presidente reivindica es el siglo XIX y finales del siglo XVIII. Con lo cual, la noción colonial, la idea de que la condición de colonia es una condición beneficiosa, subyace en todo su análisis. Es una etapa donde no existe, digamos, no solo es pre-peronista, sino que en algunos de sus análisis es muy, muy ligado recién a los inicios del proceso de independencia y tiene mucha, mucha raíz con la experiencia colonial. El otro elemento que también mencionó Guillermo y que me parece importante es el tema de que esa vocación colonial tiene repercusiones en la política exterior, proponiendo cuestiones de alineamiento. Fernando Ventura, te veo ahí en el cartelito, cerrar el micrófono, ahí está. Digo, tiene consecuencias en el alineamiento que supera el alineamiento de la década de los 90, porque acá tenemos distintas dimensiones que llevan al alineamiento. Tenemos una que es la dimensión política, económica, social, de alinearnos claramente con Estados Unidos, pero como bien se subrayaba recién, también con Gran Bretaña. Y acá mezclo un poco lo que me pide Santi, digamos, ¿no? Estados Unidos que está tratando de administrar su condición de declinio hegemónico, no porque vaya a implosionar ni porque vaya a desaparecer, sino porque este es un proceso que empezó ya hace varias décadas, vienen dando batalla, tienen resiliencia, pero lo cierto es que están en una crisis relativa de hegemonía que la podemos charlar después, que no tiene que ver solo, que ese es un gran error, solo con el crecimiento de los otros, solo con el crecimiento de Asia, de China, sino con un montón de problemas internos que tiene Estados Unidos, que uno si los compara con el Estados Unidos de la década del 50 o del 60, se da cuenta que esos indicadores han empeorado y no han mejorado y que conducen a una crisis más de tipo sociológica que también impacta en la degradación de la hegemonía norteamericana. En esa búsqueda de hegemonía que tiene Estados Unidos, está recurriendo muchísimo a cuestiones vinculadas a la geopolítica y a cuestiones vinculadas a la dimensión estratégico-militar. Y esa noción de hegemonía que quiere defender es una noción de una hegemonía anglosajona también. Incluye al Reino Unido e incluye las representaciones anglosajonas del Pacífico, digo, la búsqueda de la alianza fuerte con Australia, con Nueva Zelanda. Hay un principio, como declara mi colega y amigo Gabriel Merino, sostenido por el general MacArthur, que decía que el Océano Pacífico debía permanecer como un lago anglosajón. Y bueno, han trabajado mucho
en ese sentido, con todas las alianzas que se constituyeron para limitar la expansión de China en el Océano Pacífico y en el Indo-Pacífico, pero esa dominación da la vuelta al mundo y llega al Atlántico Sur, digo, pueden llegar al Atlántico Sur directamente bajando de norte a sur o dando la vuelta por el Pacífico, y obviamente hay un interés muy particular por las condiciones del Atlántico Sur que se hacen evidente en la agenda que Estados Unidos le plantea a muchos países, entre ellos la Argentina. Un dato importante en este esfuerzo de volver a tratar de considerar la geopolítica y muchos de sus elementos estratégicos militares para conservar su poder, se demuestra en la agenda que el gobierno de Estados Unidos le plantea a América Latina en general y muy particularmente a la Argentina, que es una agenda donde todos los problemas que discutimos terminan siendo enmarcados en la cuestión o en la dimensión de la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para Estados Unidos es seguridad nacional el Atlántico Sur, es seguridad nacional que China construya trenes, puertos, aeropuertos, que tenga una estación de observación del espacio lejano, aunque sea parecida a la de la Unión Europea. Es una cuestión de seguridad nacional que China pretenda invertir en la explotación de recursos naturales en la Argentina. O sea, hay una securitización de la agenda que también se traslada a los actores políticos norteamericanos que mantienen el vínculo con el gobierno argentino. Digamos, tenemos claramente un menor rol del Departamento de Estado y un rol creciente del Consejo de Seguridad Nacional, de la dirección del Comando Sur, del director de la CIA, digamos, esas son las figuras que han visitado la Argentina en estos últimos años, y muy fuertemente en estos últimos meses, lo que consolida esta idea de que Estados Unidos refuerza su agenda militar para luchar por su hegemonía y enfrentarse a China y traslada esa agenda a América Latina, y en la Argentina esa agenda tiene estas características frente a un gobierno con una voluntad colonial que es fundacional en su pensamiento y que directamente no tiene una estrategia de negociación, tiene una estrategia de concesión. Los grandes poderes siempre piden más, 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 más. Bueno, si uno no le pone un límite, nunca están conformes. Pero acá muchas veces lo que se le ha ofrecido a los Estados Unidos es más de lo que los Estados Unidos piden, y por lo que dice Guillermo, entiendo que pasa lo mismo con el Reino Unido, ¿no? Todo lo que el Reino Unido pedía en torno a la cuestión Malvinas, el gobierno se lo concede. En un contexto de un profundo proceso de crisis de nuestro regionalismo en cualquiera de sus facetas, ¿no? Concertación política, procesos de integración regional, charlas informales entre los presidentes de los países latinoamericanos. Todo eso está desvanecido en un momento donde el orden internacional está en profundas transformaciones y donde la única posibilidad cierta que le queda a América Latina para decir algo o para defender sus intereses es hacerlo en conjunto, ¿no? Yo creo que los gobiernos de la región miran con cierto espanto lo que está aconteciendo en la Argentina y tratan ese espanto con prudencia. Le contestan a Milei, pero se quedan ahí con la esperanza de que en algún momento esto cambie en la Argentina, porque desde afuera no están entendiendo qué es lo que nos está pasando. Pero bueno, el resultado directo, digamos, es, como bien se señalaba acá, no solo políticas de alineamiento con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, hay que sumarle a esto que ese alineamiento que abarca todas las dimensiones externas tiene también con Milei otra connotación especial, que es el tipo de alineamiento casi religioso o mesiánico que el presidente tiene con, por ejemplo, Israel, ¿no? Algo que hace que plantee todas sus políticas como si él fuese Moisés, digamos, y el mundo, y en ese sentido nos plantea cómo lo mira el mundo, ¿no? Como alguien capaz de hacer lo que nadie pudo hacer porque él es prácticamente un Mesías, lo cual es muy peligroso, ¿no? Porque nosotros ya lo vimos, este fenómeno, en distintas expresiones de derecha que no eran tan extremas. Por ejemplo, el fenómeno de los neoconservadores
en Estados Unidos, tanto en la época de Reagan como en la época del presidente Bush hijo, que planteaban una estrategia de Estado cruzado, Estado que liberaba al mundo en la lucha contra el terrorismo, que instauraba la democracia, lo planteaban desde una postura de misión divina, providencial de los Estados Unidos y en términos binarios, ¿no? Como si fuesen los términos de una religión, del bien contra el mal. ¿Están con nosotros o están en contra nuestro? Entonces, con Milei pasa exactamente lo mismo. Si no estás 100% de acuerdo con él, te convertís automáticamente en alguien que no está con él y sos digno de su rechazo, de su insulto. Eso va desde una persona hasta un país, sin medir ningún tipo de consecuencias. Por otro lado, digo, me parece importante también destacar la incapacidad del gobierno y de la Cancillería argentina de analizar lo que está pasando en el mundo. Digo, no hay ningún país de la región, digo, ni aquellos que están más condicionados geográficamente o históricamente. Digo, bueno, Colombia ahora está Petro, pero fue un país que históricamente estuvo alineado con Estados Unidos. México lo tiene a Manuel Andrés López Obrador y posiblemente su partido vuelva a ganar las elecciones, pero digo, tiene una convivencia forzada con Estados Unidos por kilómetros y kilómetros de frontera. Un 85-86% de la economía mexicana depende de lo que pasa en Estados Unidos y sin embargo tiene vocación de análisis, de lectura, de comprender qué es lo que pasa en el mundo. Si nosotros nos quedamos con la idea que plantea el gobierno de Estados Unidos de que la condición actual de la economía china es una bomba que está por explotar, que en cualquier momento esa economía implosiona, que no pueden seguir creciendo, que van a tener un efecto muy desestabilizador, creo que estamos tomando una lectura muy parcial porque hay muchos indicadores que muestran que China sigue creciendo, que está rediscutiendo su modelo de desarrollo nacional, ya no mide solo la importancia de su PBI en crecimiento industrial, porque sabe que eso tiene niveles de contaminación, niveles de afectación sobre la distribución del ingreso, entonces ha incorporado políticas específicas para el desarrollo de los servicios, reorientó toda su economía a la innovación tecnológica, digamos. Lo mismo está haciendo Estados Unidos internamente, esto lo aclaro, ¿no? Pues me olvidé de decirlo. Si yo viviese en Estados Unidos, apoyaría muchas de las políticas que Biden está llevando adelante, ¿no? Apoyo al desarrollo industrial, sindicalización de la población, no apoyaría su política exterior, porque su política exterior es una política exterior vieja, antigua, donde se recurre, insisto, al tema de democracia versus autocracia y el uso militar para tratar de mantener el poder. Pero claramente el modelo interno de los Estados Unidos es un modelo de reindustrialización, de nacionalización de muchas producciones que son esenciales, de garantía de los circuitos de insumos para que estos no se interrumpan, de tratar de tener algún control sobre el sector financiero y proteger un poco más al sector productivo. De cualquier forma, es un país, digo, que internamente también vive una etapa de división de su sociedad en 50 y 50%, con mucha confrontación, con una división muy profunda que va a impactar en el proceso electoral de noviembre. Y yo entiendo y me arriesgo a decir que si bien el alineamiento sobreactuado de Milei con Estados Unidos no es rechazado por la administración Biden, hay un solo límite ahí, que es que Biden no quiere que se consoliden derechas extremas en todo el continente, porque esas derechas extremas tienen una alianza ideológica con Trump y con la internacional de extremas derechas liderada por, bueno, ahora se me fue el nombre del asesor de Trump que las lidera. Eh, pero si llega a ganar Donald Trump, digamos, nosotros podemos tener un revival de lo que pasó con Macri en el Fondo Monetario Internacional, de que Trump diga, bueno, si son 15.000 millones de dólares para que la Argentina sea totalmente nuestra, bueno, ponemos 15.000 millones de dólares. Eso es más factible con un triunfo de Trump que con una reelección de Biden.
Y bueno, para no extenderme demasiado, también querría subrayar que todas las decisiones en política exterior que se tomaron no solo aumentaron el aislamiento de la Argentina, sino que inhiben negociaciones en el mediano y en el largo plazo, porque instauramos una relación muy conflictiva con China, instauramos una relación conflictiva con Brasil, con muchos otros países de América Latina, rechazamos el ingreso a los BRICS y todo eso que parece tan lejano tiene una repercusión directa sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo digo, a modo de ejemplo, digo, este alejamiento con Brasil y esta situación económica para nosotros, digo, los que nos dedicamos a la vida académica, es terrible, porque nosotros hemos perdido toda posibilidad de interacción que no sea virtual con todos nuestros colegas de Brasil. O sea, cuando ellos lo tuvieron a Bolsonaro, nosotros desde aquí hicimos un sostén tratando. Bueno, ahora eso es prácticamente imposible, no hay financiamiento para ninguna actividad de conjunto, para debates, se cortaron todos los proyectos que se llevaban entre las universidades, que se llevaban a nivel de CONICET, etcétera, etcétera. Con China, bueno, pareciera ser que no saben a quién están rechazando. Y yo con esto no quiero tener una lectura idealista de China. China también es un gran poder, China también tiene sus exigencias, tiene sus condicionalidades. Y digo, recuerdo alguna vez haber charlado con Agustín Rossi cuando era ministro de Defensa, y decir, negociar con los chinos no es fácil, digamos, ellos también tienen sus exigencias, pero va camino directo a ser la principal potencia del mundo, y si no va a ser la primera, va a seguir siendo la segunda. Está inserto en un contexto regional donde no solo crece China, crece el Asia-Pacífico y crece el Indo-Pacífico. Hay claramente un traslado del poder mundial de Occidente hacia Oriente, y eso se refleja en los diálogos, por ejemplo, en el tema de los BRICS. Los BRICS tienen dentro de sí a una ex superpotencia como puede ser Rusia, pero tienen dentro de sí a China y a India, que son dos grandes referentes de ese proceso de crecimiento del Asia-Pacífico y del Indo-Pacífico. Y los BRICS constituyen no solo una relación con un grupo de poderes emergentes que tienen una agenda financiera distinta, un proyecto de orden internacional un tanto más solidario, sino que es una estructura de concertación política que opera también como puente con todo el resto del sur global, países con los cuales la Argentina está perdiendo, digamos, casi su contacto, salvo que por ahí necesitemos alguna ayuda oficial, entonces nos olvidamos si está en el sur, en el norte, si es democrático o no democrático, y negociamos con Arabia Saudita para ver si nos da algún préstamo. Pero digo, como línea general de la política exterior, el aislamiento empieza siendo muy contundente en el ámbito regional, pero después se extiende a otras esferas planetarias, y a eso le sumamos una política exterior muy desprolija, muy poco profesional, llena de agravios y de epítetos, utilizando el humor cuando el humor muchas veces es un riesgo en la diplomacia. El manejo de la diplomacia y el manejo del lenguaje dentro de la diplomacia es un instrumento, como si yo diría, el cuchillo y el tenedor para comer, digamos, son cosas que se necesitan. Y el humor es algo que tiene que ver mucho con las culturas nacionales y con los idiomas, con las lenguas, para ver cómo se traduce ese humor. Entonces decir, por ejemplo, bueno, eran chinos y los chinos son todos iguales, que puede sonar como un chiste por cómo nosotros percibimos la presencia física de las distintas sociedades asiáticas, es claramente una ofensa que tiene connotaciones racistas, desde, bueno, los que somos más flexibles en Occidente, pero sobre todo percibido desde Oriente. Así que bueno, mi sensación es una sensación de mucha preocupación. Creo que vamos a enfrentar un periodo de disminución de nuestro comercio con China, que es nuestro segundo socio comercial. Tenemos una posibilidad cierta de que el swap, que vence, no me acuerdo si en junio o julio, no se renueve.
No tenemos una vocación de Brasil de soportar a Milei. Me parece que Lula está cansado de Milei y de su destrato. Y tenemos, digamos, acá se dijo antes de que empezáramos esta charla, alguno de los compañeros marcó el rol de los medios de comunicación. Bueno, todavía tenemos una presencia de los medios de comunicación que contribuye mucho a sostener al gobierno, aunque hayan empezado algunas críticas, y una estrategia de redes sociales que es muy utilizada por las derechas extremas, sobre todo copiando un modelo norteamericano que se llama derecha alternativa, que se conoce como alt-right, que hacen de lo políticamente incorrecto, del uso del meme, del uso de la amenaza, del uso del desprecio, de la potenciación del odio, todo en el marco de las redes sociales, un instrumento cotidiano de la política que termina generando un proceso de destrucción social. Nosotros ya estábamos enfrente de un proceso de destrucción social, si no, no se explica cómo Milei gana con el 56% en un balotaje. Digamos, ahí había muchas características de descomposición social, de gente quebrada, de persistencia de estructuras de odio, pero no veo por el momento que sea suficiente la mini corrección que han tenido los medios más hegemónicos en la Argentina, deslizando algunas críticas hacia el gobierno de Milei. Y los resultados de esta política en términos internacionales y en términos nacionales es que por su intensidad y por su aceleración nos va a conducir a situaciones de las cuales no vamos a poder volver. Nosotros sabemos, por ejemplo, lo que significó privatizar Aerolíneas Argentinas e YPF y recuperarlas. Todos los litigios que tuvimos que pasar en el SIAD y la plata que tuvimos que pagar y demás. Si ahora, por ejemplo, se llegase a aprobar este nuevo régimen de fomento a las inversiones extranjeras y un futuro gobierno lo quisiese cambiar, tendríamos un porcentaje altísimo de toda la economía argentina sometida a litigios internacionales, donde posiblemente esos tribunales extranjeros, con mucha presencia estadounidense, decidirían en contra de la Argentina y a favor de las empresas y no estaríamos en condiciones económicas de abordarlo. Con lo cual aparecen un conjunto de condicionalidades que son estructurales y esto acorta enormemente el tiempo de reacción que necesita la política en la Argentina. Necesitamos urgente que, bueno, obviamente el peronismo, sus aliados, pero urgente encontrar un camino para recapturar nuestra relación con la sociedad argentina y también poder generar algunos vínculos con algún sector de una oposición muy light que hoy transita mucho más directamente a una alianza permanente con Milei que a una alianza con el centro y ni que hablar a una alianza con el peronismo. Lo pido, lo solicito, no sé cómo hacerlo, lo pido como ciudadana, pero creo que, bueno, de repente hay gente que conoce estas dinámicas políticas y que tendríamos que discutirlo porque es posible que cada uno de nosotros en su ámbito, en la política, en el trabajo, en la docencia universitaria, en el colegio secundario, donde estemos, en nuestra militancia barrial y demás, debemos potenciar y orientar conjuntamente para acelerar el proceso de defensa de los intereses de la nación argentina, de su pueblo, de la defensa de nuestra soberanía y de la supervivencia de un grado mínimo de autonomía que nos permita dar una batalla en el mediano plazo. Me quedo por acá. Buenísimo, Anabela. La verdad que muy bueno lo que planteaste y me gustó ese cierre donde justamente te íbamos a pedir eso, si pudieran decir algunas palabras en torno a, bueno, qué podemos hacer desde la militancia, de la sociedad civil, en torno a, bueno, trabajar para construir el movimiento nacional y poner un freno a este muchacho. Así que me parece muy bueno este cierre, muy propositivo. No sé, Guillermo, si querés decir algo más. Y si no, también si el Edu, si estás ahí, querés decir unas palabras, algo. Eh, ¿Cómo andan? ¿Qué tal, No, Edu? no, yo estaba escuchando atentamente, bueno, a los otros dos expositores
valorar mucho la mirada de los dos, que son dos especialistas, cada uno en la materia que abordaron. Yo lo único que agregaría como aporte, no por una expertise en la materia, sino porque en este momento, desde hace un tiempo, en la labor legislativa me estoy dedicando un poco a eso. Eh, ¿Cómo impacta esto en el área de la defensa, ¿no? Eh, y particularmente en la gestión, eh, en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa y en general y las Fuerzas Armadas en particular. Yo agregaría que en este giro, ¿no es cierto?, en la política internacional y en esta política de sobreactuación, en el alineamiento con Estados Unidos, con la OTAN, etcétera, eh, sí, la política en materia de defensa se inscribe ahí y determinadas políticas de degradación de la Fuerza Armada y de instrumento militar tienen que ver con eso, son parte de esa planificación. Desde lo que está sucediendo con el FONDEF, que se está utilizando para gastos corrientes, el cese de la jerarquización salarial que estaba transitando la gestión anterior, ¿no es cierto?, equiparando el salario de la Fuerza Armada con la Fuerza de Seguridad, que parecen cosas muy internas, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la Fuerza Armada, hasta toda esta gestualidad que están haciendo, que todavía no se tradujo en un proyecto de ley, pero que aparentemente se va a traducir, de reformar la ley de seguridad interior para poder utilizar la Fuerza Armada precisamente en clave de seguridad interior, que también siempre fue una política de Estados Unidos para la región, y que bueno, la mayoría de los que estamos acá somos rosarinos, perdón Guillermo, pero todos los rosarinos y rosarinas sabemos que el escenario, si bien es complejísimo, si bien es doloroso, si bien es de una extrema violencia, eh, todos sabemos que no tiene absolutamente nada que ver con niveles de violencia que ha habido en países como México, como en Colombia, y que no hay ninguna fuerza o estructura delictiva compleja que esté poniendo en jaque en términos beberianos, ¿no es cierto?, el monopolio de la coacción física en manos del Estado, ni esté poniendo en jaque militarmente al Estado. Es mucho más complejo que eso porque en realidad hay una imbricación entre el delito y estructuras estatales, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que se está aprovechando todo ese escenario para utilizar esto de plataforma para instalar esto que además en ningún lugar de los que se ha llevado adelante ha tenido éxito, muy por el contrario. Anabela, que es especialista en relaciones exteriores, por ahí nos puede contar algo de eso, pero hace poquito vino un mexicano, un académico mexicano de la UNAM, hicimos una charla precisamente sobre eso y las cosas que contaba de México en esta guerra contra las drogas. Están a años luz de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que pasa en Rosario, etcétera, y ahí además es una situación extrema, muy, muy compleja, que se ha empeorado a partir de la intervención de la Fuerza Armada en materia de seguridad interior, en el combate al narcotráfico, y de la intervención de los Estados Unidos también en la materia, otra tanto Colombia, ¿no? Entonces agregaba eso nada más como un aporte más a esta mirada general que están haciendo y donde también se despliega toda una gestualidad como la que tuvo Milei en Ushuaia el 5 de abril, cuando estuvo Laura Richardson, y se dio ese acto, nunca mejor dicho, entre gallo y medianoche, porque fue a la medianoche, con toda una gestualidad, un simbolismo que la verdad que a los que lo vimos en directo, lo comentábamos con algunos compañeros, amigos por WhatsApp en ese momento de la noche, nos dio una vergüenza no ajena, porque lamentablemente es el presidente de la Argentina, ¿no?
Pero bueno, nada más ese aporte y agradecerle y felicitarlo como siempre a la Secretaría de Adoctrinamiento, al Instituto Juan Perón, que por esto, si alguien lo mira de afuera un miércoles a la noche previo a un día a un paro, puede pensar que es algo extrañísimo, ¿no es cierto? Gente discutiendo y estudiando estos temas que me parece fundamental para todos nosotros que somos en última instancia militantes, ¿no? Gracias. Buenísimo, Edu, buenísimo. Muchas gracias por la palabra. Bueno, Guillermo, yo sé que te tenés que ir rápido, está en apuros, pero bueno, si querés decir unas últimas palabras, algo Sí, de muy qué le bien. dejás a la militancia. Bueno, no, antes que nada saludarlo a Eduardo, felicitarlo también, es uno de los diputados que toma estos temas. eh, y me parece que es muy importante. Yo creo que hay que hacer más ruido con estos temas, hay que hacer más ruido. Son temas que tienen que estar muy fuertemente en la agenda. Y el Congreso, las legislaturas, los consejos deliberantes son ámbitos propicios para eso. Me parece que no hay que pensar que estos temas no se tocan, reitero este concepto, con la situación crítica que estamos viviendo todos en lo económico eh, y en lo social, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Así que valoro mucho el hecho de que Eduardo haya tomado sobre todo los temas de defensa y estoy en contacto con otros compañeros legisladores que hacen lo propio con los temas de relaciones exteriores y de política internacional. Me parece que es muy, muy importante potenciarlo eso, incluso comunicacionalmente, potenciarlo todo lo que se pueda. Por otro lado, coincido plenamente con la importancia, hay un vínculo muy estrecho entre la política exterior y la política de defensa nacional. También las políticas de seguridad tienen una faceta de contacto muy importante con las otras dos ramas de la administración nacional. Y en esto, bueno, ustedes tienen ahí en Rosario compañeros y compañeras muy calificados para abordar la temática de la defensa nacional. Lo veo a Sergio Rossi, que ha estado presente aquí, a Agustín. Miren, bueno, Franca también, Franca fue parte de la gestión de defensa. Lo que creo que es muy importante, pensaba recién cuando lo escuchaba Eduardo, no se trata solamente de plantear las diferencias profundísimas, abismales que tenemos con quienes hoy gobiernan la Argentina, sino también poner en valor nuestras posiciones. Yo creo que la política exterior y la política de defensa nacional del anterior gobierno eh, fueron quizás de las áreas del gobierno nacional que mejor desempeño tuvieron. Me parece que esto hay que, o esta idea de que quedó en el olvido la presidencia de Alberto Fernández, me parece que hay que rescatar elementos muy potentes que se han manifestado en distintas áreas del gobierno, pero yo destaco sobre todo en la política exterior, bajo la gestión de los dos ministros que tuvimos, de Felipe Solá primero, de Santiago Cafiero después, y la política de defensa también con los dos ministros que tuvimos. Agustín, que hizo un trabajo fenomenal, creo que sentó las bases de un nuevo camino para la defensa nacional, y de Jorge Tallana también, con un desempeño muy, muy importante. Esto es importante que lo pongamos en valor porque me parece que con esta idea que creo que vamos empezando a pensar, y Anabela recién planteó esto de decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto y qué podemos ir generando frente a esto? Me parece que necesariamente nosotros repensar lo que viene para la Argentina después de esta pesadilla que estamos viviendo tiene que hacerse sobre materia nueva en muchos campos, pero también rescatando lo mejor que nosotros hayamos generado anteriormente, ¿no? Y ahí yo creo que hay elementos muy positivos en esas dos áreas de gobierno que nosotros podemos rescatar y tenemos que rescatar. Creo que
entre otras cosas, tenemos el desafío de escribir la historia de lo que nosotros hicimos. ¿Mm? Me parece que es muy importante esto, porque si no, parece que todo fue un desastre, y la verdad no fue todo un desastre. Hubo políticas que eh, rescataron la mejor tradición del peronismo en política exterior y defensa nacional, y al mismo tiempo plantearon nuevos desafíos. Nos hicimos cargo de nuevos desafíos que tenía la Argentina, y que va a haber que retomarlos. Va a haber que retomarlos. Ahí Agustín presentó fue en el último tiempo de la gestión, un libro sobre el FONDEF, por ejemplo. Bueno, es muy importante que se escriba sobre lo que nosotros hemos hecho. No nos limitemos al análisis crítico, ultracrítico de lo que hoy está pasando. Pongamos en valor lo que nosotros somos también. Eso creo que es. Hola. Y además, bueno, el nivel de Anabela siempre lo valoramos muchísimo, así que ha sido un gusto. Les agradezco esta oportunidad que me han dado de compartir con ella este panel. Buenísimo. Gracias, Muchísimas Guillermo. gracias, Guillermo, por la participación y por las palabras. La verdad que siempre está bueno discutir estos temas, es fundamental y qué bueno, como dijo el Edo hace rato, ¿no? Que un día previo al paro estemos los compañeros activos participando en este tipo de instancias, porque bueno, estamos ávidos de querer formarnos y discutir estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No sé si podemos dar, no sé, Pablo, si podemos dar lugar a algunas preguntas, una o dos preguntas por lo menos antes de cerrar. Sí, sí, Santi. Bueno, última, dejemos de grabar y ahí damos algunas preguntas, ¿parece? ¿O seguimos así? Mientras hacen las preguntas, ¿puedo hacer dos comentarios para Sí, complementar? ¿cómo no? Ya, yo con respecto a lo que decía Guillermo, creo que hay algunos ejes, por ejemplo, con respecto a las políticas del gobierno de Alberto Fernández, política de defensa, política de relaciones exteriores, política de ciencia y tecnología, que fue una continuidad del gobierno desde Néstor, los gobiernos de Cristina, el gobierno de Alberto Fernández, la política de salud. Digo, más allá de todo lo que diga la derecha, cómo la Argentina atravesó la pandemia en términos comparativos con otros países de la región, son cuestiones para reivindicar. Ahora, con respecto a lo que nos decía Eduardo, claramente los países de América Latina que enfrentan a los principales cárteles de narcotraficantes, y lo han hecho a través del involucramiento masivo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, no han tenido experiencias exitosas. Digo, no lo tiene México, que tiene el ejército involucrado ahora, no lo tuvo Colombia. Este, Alguna gente confunde el hecho de cierta desactivación de la FARC, el proceso de negociación y de pacificación, con la idea de que se terminó la problemática del narcotráfico. En Colombia no, el narcotráfico sigue, ¿eh? Y en México la cuestión realmente es escalofriante, ¿no? En cuanto a la intensidad, a la variedad de cárteles, a la movilidad que tienen, a la capacidad de tomar territorio en un país que es un país importante en su economía, que tiene más de 120 millones de habitantes. Lo digo con cierto detalle porque tengo una hija que vive allá, la puedo visitar poco, pero alguna vez que visito, digo, me gustaría ir a Zacatecas. Imposible, todas las rutas tomadas por los narcos. Mamá, me voy a tal lado. Otro mensaje, no, no puedo ir porque está toda esa zona ahora tomada por tal cártel y no se puede pasar. Digo, son situaciones realmente muy complejas, no podemos jugar con este tema, ¿no? Además, el Ministerio de Defensa no es para soñar una experiencia cinematográfica tipo Top Guns, digamos, es para que la maneje gente Está que... atravesado en la media linterna Bullrich Petri, ahora renunció Ah, el claro. jefe de gabinete. Bueno, 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 Desastre. también digo, hay estrategias políticas que hacen otros países que a veces, bueno, cuando uno está en la oposición, a veces también tiene que potenciar las internas del oficialismo, ¿no? Y ver si eso rinde algún resultado. Lo que sí quería
marcar que me olvidé de decir, son dos cosas. Una situación que tiene que ver con la idea de convertir a la Argentina en colonia, y que involucra obviamente destruir el ideario peronista y el ideario nacional popular, es el hecho de que no se es colonia si primero no se destruye psicológicamente y no se coloniza su población. Entonces, mantener, digamos, la capacidad emocional, además de la subsistencia material de nuestra población, es algo esencial, porque el proyecto de colonia implica, al estilo, y no quiero ser peyorativa en este sentido con algunos de nuestros países vecinos, pero a lo mejor una macroeconomía en 4, 5, 6 años estable, como puede ser la de Perú, pero el 70% de la población convencida de que tiene que vivir en la pobreza, que esa es su única posibilidad y que no existe ninguna instancia de, de posibilidad de crecimiento y de inclusión social o de ascenso social, que era parte de la historia del peronismo. Entonces, a mí me preocupa mucho la respuesta de la sociedad argentina cuando dice, bueno, tenemos que aguantar, esto es lo que hay que hacer, yo tengo la esperanza, veremos. Hay que quedarse en este nivel, porque cada vez los convencen más a distintos sectores sociales que ellos no merecen una vida digna. Y los argentinos todos y todas merecemos una vida digna. Y cierro con esto. No alcanza con explicar la tipología de derecha que tenemos. Hay que ver también una diferencia con otros periodos de la derecha argentina. Nosotros aportamos desde el peronismo una derecha en los 90, que fue la experiencia del menemismo, ¿no? Y el menemismo también tuvo políticas de alineamiento, de privatización y demás, pero cuando uno se pone a tejer fino, realmente hay diferencias sustantivas. El mundo de los 90 era el mundo de la globalización neoliberal. Y en toda América Latina, el único país que no entró al circuito fue Cuba, porque estaba expresamente excluido. Pero todos, el PRI en México, digo, Cardoso en Brasil, Menem sobreactuando en la Argentina, la Concertación en Chile, o sea, todo el espectro político latinoamericano viró hacia el neoliberalismo y las políticas de alineamiento con Estados Unidos. Hoy el mundo está en otra dirección. Digamos, Estados Unidos, Alemania, China, el Reino Unido, todos están con políticas de reindustrialización, vinculando la reindustrialización con la transición energética, reivindicando las condiciones laborales, e inclusive muchos enfoques de políticas proteccionistas no van a cambiar en los países aunque cambien los gobiernos. Digo, se fue Trump y el proteccionismo con Biden siguió y se vuelve a ganar Trump. Ese proteccionismo que se incrementó en Estados Unidos va a subsistir. Y la política de querer reindustrializar a los Estados Unidos y garantizar las cadenas de suministro va a subsistir. Los únicos que vamos en una dirección totalmente opuesta, hacia una confrontación con un mundo que no existe, somos los argentinos. Y eso es muy preocupante, porque en realidad no estamos pensando ni en el orden, ni en lo que piensan los estados, ni en lo que piensan los gobiernos, sino simplemente estamos pensando cómo complacerle a un conjunto de grandes corporaciones tecnológicas, financieras en el mundo, que piensan en términos de negocios y lucro, y de beneficios individuales. Esa es la contraparte con la que se refleja Milei y con quién él quiere negociar. Digamos, él quiere negociar con Elon Musk. Elon Musk es un empresario estadounidense que en sus publicaciones destaca que los estados deberían desaparecer y que el mundo debería estar dirigido por corporaciones, ¿no? Dicho en documentos oficiales. Entonces, me parece que hay una diferencia. Lo mismo en la década de los 90, a nosotros podrán no gustarnos las políticas regionales de Menem, pero por más alineamiento que hubo, no hubo abandono del regionalismo. Se creó el Mercosur, recompusimos todos los conflictos fronterizos con Chile, se peleaba con Fidel Castro y después les mandaba una caja de habanos, digamos, había una estrategia que era totalmente distinta a la de ahora, digo, para marcar alguna diferencia que me parece importante y no creer que esto es una repetición de un escenario anterior, es una derecha distinta que es enormemente peor a las experiencias anteriores.
Buenísimo, Anabela, buenísimo. Bueno, vamos a ahora dejar de grabar. Creo que damos por finalizado lo que sería esta jornada de cuarto encuentro del Seminario del Proyecto Nacional. Muchísimas gracias a vos, Anabela, y obviamente a Guillermo, que ya se tuvo que ir por la participación. La verdad que muy claro todo, la verdad que impecable. Así que bueno, Pablo, si querés cortar. Y Ahora en este momento